Bueno, vayan abriendo su Biblia conmigo, por favor, en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículos, vamos a ver ahorita del 14 al 21. Desde el principio de la pandemia, el Señor nos mostró en nuestra iglesia que uno de los muchos propósitos que tenía y por los que Él permitió que por un tiempo considerable, no sé cuánto tiempo duraron ustedes aquí, pero en Juárez fueron 6, 8 meses, no nos pudimos reunir para adorarlo y para escuchar su palabra en vivo. Y el Señor nos mostró que uno de sus propósitos fue para que nos examináramos y para que viéramos cuál era nuestra verdadera condición espiritual. Para que en una postura humilde y en oración le pidiéramos al Espíritu Santo que nos revelara qué tan fuerte o qué tan débil, qué tan profunda o qué tan superficial era nuestra comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque iba a ser puesta a prueba por todas las circunstancias que la pandemia ocasionó. ¿Y saben por qué nos reveló esto el Señor? Porque también nos empezó a mostrar a medida que avanzó la pandemia que muchos hermanos, porque somos una iglesia muy grande, muchos hermanos, su caminar con Cristo y su comunión con Cristo y su fortaleza espiritual dependía nada más del servicio los domingos. Y eso no está bien. Debemos tener nuestra comunión con Cristo a diario. Así como a diario nos alimentamos, a diario nos tenemos que alimentar de estar con Él en su presencia y de su palabra. Pero total, que una de las áreas en las que también el Señor nos mostró que debíamos crecer porque estábamos débiles, era en nuestro compromiso y nuestra pasión por llevar a cabo la misión que nos encomendó. ¿Y cuál es esa misión? Pues ser testigos de Jesucristo, ser testigos fieles y hacer discípulos en todo tiempo y en todo lugar. Y con el fin de ayudar a la iglesia a crecer en esa área, empezamos a predicar varios mensajes relacionados a nuestra misión como iglesia, al llamado de llevar el evangelio a todos aquellos que en nuestra esfera de influencia todavía no conocen a Jesucristo. Y hoy les voy a compartir uno de esos mensajes, porque esta es un área de nuestras vidas, hermanos, en las que todos necesitamos crecer todo el tiempo, porque es un área en las que es más fácil aflojarnos o bajarle el ritmo o perder nuestra pasión de compartir el glorioso mensaje que transformó a Eduardo y a Judith y a Santiago y a cada uno de los que estamos aquí, que ahora somos de Cristo. Así que los animo a que estén muy atentos a las verdades que el Espíritu Santo nos va a hablar o tal vez nos va a recordar si es que ya las sabemos y nos va a aclarar por medio de este mensaje. Y pidámosle que nos ayude a ponerlas por obra, aprovechando las oportunidades que Él mismo nos va a dar de practicar lo que nos va a hablar este día. ¿Y saben por qué es tan necesario? Porque en estos tiempos en los que hay tanta incertidumbre a nivel mundial, y esa incertidumbre solamente va a crecer, les quiero advertir, no nada más por la variante Delta. Ya los expertos mundiales están hablando de otra variante y para Delta las vacunas sí nos ayudan, pero para la Lambda parece que es la que sigue, para esas las vacunas no nos van a ayudar. Así que hay mucha incertidumbre, mucho temor, mucha confusión a nivel mundial, y es cuando más desesperadas están las personas en todas partes por que alguien les conteste las preguntas más profundas que brotan de su corazón. ¿Y saben quiénes son los únicos que les podemos contestar? Ustedes y yo, porque las respuestas nada más se encuentran aquí, en la palabra de Dios y en el Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a hablar de las principales motivaciones bíblicas que nos deben mover a cumplir con esa misión que se nos encomendó. El título de este mensaje es Lo que nos mueve a proclamar a Cristo, y nuestro texto base será 2 de Corintios 5, 14 al 21. Y
voy a orar y voy a leer el texto, y aunque voy a exponer varios de los puntos más importantes de ese texto, va a ser un mensaje más temático que expositivo. Vamos a orar y luego leo la palabra de Dios. Señor, gracias por el privilegio de estar delante de ti y de tener esta libertad de proclamar tu palabra en todo México. Gracias por darnos tu bendito evangelio para que venga a transformar nuestras vidas y para llevárselo a otros que todavía no te conocen. Y gracias porque tú te has dignado salvarnos cuando nosotros no te buscábamos y comisionarnos para ahora llevar tu mensaje a otros. Ayúdame a compartir tu palabra de una manera clara, precisa, efectiva, y ayúdanos a todos a escuchar lo que nos vas a hablar y a ponerlo por obra, porque te amamos y queremos darte gloria. En tu nombre lo pedimos. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos nosotros hechos justicia de Dios en él. La primera motivación que este pasaje nos muestra y que es la más importante de toda la Biblia, por la que debemos anhelar llevarle el mensaje de Jesucristo a los que todavía no lo conocen, es nuestro amor por Cristo, o el amor de Cristo en general. Y siempre que vean esa frase, el amor de Cristo, ahorita lo voy a explicar, se refiere tanto a su amor por nosotros, pero también a nuestro amor por Él. Recuerden eso. ¿Y saben por qué a veces no tenemos esa pasión y ese anhelo y esa motivación por llevarles el evangelio a los perdidos? Porque en muchos casos no entendemos bien qué es lo que nos debe mover a hacerlo, y lo que queremos que nos impulse son motivaciones equivocadas, motivaciones que no duran, que no nos sostienen, que no nos permiten avanzar cuando encontramos dificultades. ¿Y saben cuál es una de esas motivaciones más equivocadas por las que a veces queremos compartir el evangelio? Por un sentido del deber, porque tengo que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque la Biblia lo dice. Es verdad, lo tenemos que hacer, pero si esa es tu principal motivación para hacerlo, no te va a durar y te vas a desanimar. La buena noticia es que aquí en su palabra el Señor nos muestra y nos recuerda muchas veces, no nada más en este pasaje, cuál debe ser nuestra motivación suprema, una que nunca falla y que sí tiene la capacidad de empoderarnos y de impulsarnos para compartir el evangelio de Jesucristo y para vivir como discípulos que estamos creciendo, no nada más en nuestra semejanza a Él, sino en nuestra pasión por compartir ese mensaje con los demás. Lo acabamos de leer aquí en nuestro pasaje. Vean el versículo 14 y 15 conmigo una vez más. Pues, ¿qué es lo que nos mueve? El amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente
Todos murieron, todos morimos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Saben qué acabamos de hacer por medio de los bautismos? Y Roberto lo explicó ahorita. Eduardo y Judith y Santiago acaban de representar de una manera externa esta realidad de que ya morimos a nuestra antigua manera de vivir. Para eso los enterramos en el agua y los sacamos del agua. Aunque ahí en Juárez a mí me gusta decirle a la gente que bautizo que a algunos me gusta dejarlos más tiempo adentro, ¿verdad? Los sacamos del agua para que represente la resurrección de Cristo y que nosotros ahora vivimos para Él, como dice aquí, para el que murió y resucitó por nosotros. Y lo que Pablo nos muestra es que el amor de Cristo era para Pablo. Y esta frase la agarré de un libro muy interesante, pero fíjense qué bonita frase. El amor de Cristo, aquí Pablo nos demuestra que ya se había convertido para él en el principio rector de su vida. Y eso es lo que Cristo quiere que suceda en cada uno de nosotros, que se convierta en el principio rector de nuestra vida. ¿Y qué es el principio rector de la vida? Pues es lo que te controla, lo que te domina, lo que te impulsa, lo que te sostiene, lo que le da sentido y razón de ser a tu existencia. Y él está hablando en plural, en nombre de todos los que ahora somos de Cristo. Y por eso dice que el amor de Cristo nos apremia. Esa palabra apremia quiere decir que nos agarra y nos controla y nos gobierna y nos domina y nos impulsa. Y yo quiero hacerles esta pregunta. Yo ya me la hice a mí mismo y ahora se las hago a ustedes. ¿Es el amor de Cristo el principio rector de tu vida? A tal grado que ahora con gozo puedes decir lo que Pablo dice aquí, que ya no vives para ti, sino que ahora vives para aquel que murió y resucitó por ti. Y ese incomparable amor de Cristo es lo que nos mueve a amarlo a Él. Así lo dice Primera de Juan 4:19. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Todo esto significa que la motivación suprema para todo lo que hacemos en la vida, no nada más para compartir el Evangelio, la motivación más alta que debemos tener es nuestro amor por Cristo que brota de su amor por mí. Porque nadie puede captar la grandeza y la magnitud y la profundidad del amor de Cristo sin que le produzca amor por Cristo. Cierto autor lo puso de esta manera, él dijo: nuestro amor por Dios y por Cristo es la única motivación suficiente para nuestro evangelismo. Y luego explica por qué. Porque nuestro amor por nosotros se va a convertir en egocentrismo. Nuestro amor por los perdidos va a fracasar con aquellos que son difíciles de amar. Y cuando las dificultades parezcan insuperables, solo un profundo amor por Cristo nos va a mantener fieles a la misión que Él nos dio. Y otro aspecto que va siempre de la mano con nuestro amor por Cristo y que fortalece nuestra motivación para el evangelismo es un deseo de que Él y el Padre sean siempre glorificados. Lo acabamos de cantar ahorita. Jesús enseñó que las acciones de sus seguidores le iban a traer gloria al Padre. Esto lo dice en Juan 15:8. Vean cómo dice ahí, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿Por qué vamos a compartir el evangelio? Primero porque amamos a Cristo y lo amamos porque Él nos amó primero. Pero ¿saben también por qué lo vamos a compartir? Porque queremos que Él sea glorificado y Él es glorificado cada vez que compartimos el evangelio. El llamado a evangelizar es un llamado a voltear nuestras vidas de enfocarse en nosotros mismos hacia afuera, a cambiar totalmente la manera como vivimos. En lugar de estar siempre viendo para adentro, ahora vamos a ver en primer lugar a Cristo y a los demás todo el tiempo, pensando en ellos antes que en nosotros.
Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Y esa no es la única manera en la que le podemos traer gloria a Dios, pero es una de las principales que Él nos dejó aquí en esta tierra. ¿Saben por qué? Porque en el cielo ya no vamos a tener la oportunidad de traerle gloria evangelizando. Allá no va a haber necesidad de evangelizar a nadie. Tenemos que hacerlo aquí. Así que nos quede claro entonces, hermanos, que el compartir el evangelio con aquellos que tanto lo necesitan es en primer lugar un asunto de amor y luego de obediencia. Porque también es un asunto de obediencia y eso es lo que voy a ver a continuación. Pero que les quede claro siempre, es primero un asunto de qué tanto lo amamos, porque estamos asombrados, maravillados, agradecidos, conmovidos, impactados y somos cada vez más transformados por la manera en la que Él nos amó a nosotros primero y nos sigue amando. ¿Y por qué será que en estos tiempos tan difíciles a nivel mundial el Señor nos está retando a crecer en esta área de evangelismo personal? ¿Saben por qué creo que es? Por amor también, porque el Señor ama a todos los perdidos que ahorita no saben qué hacer con la pandemia y con muchas otras cosas que vienen a este mundo. ¿Y cómo van a conocer ese amor de Cristo? Pues por medio de ustedes y de mí. Esa es la primera razón. Pero como les decía, también se trata ahora amamos. Muchos cristianos no maduran espiritualmente y no dan el fruto abundante que glorifica a Dios porque viven con un entendimiento incompleto o incorrecto de cómo se demuestra nuestro amor a Cristo. Pero espero que a partir de ahora ustedes ya nunca tengan ese entendimiento incompleto o incorrecto. Se los voy a dejar bien clarito. ¿Saben cuál es la principal y la única manera en la que la Biblia nos enseña que podemos y debemos demostrar nuestro amor a Cristo? Por medio de la obediencia. El mismo Señor lo declaró no una, sino muchas veces. Nuestro texto lo implica y ahorita lo vamos a ver. Lo implica en el versículo 15. Acabamos de leer que el amor de Cristo es lo que nos mueve, pero ¿a qué nos mueve? Vean el versículo 15 una vez más. Por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó. Por ellos, ahí está, para ahora hacer lo que les preguntaron a Eduardo, a Judith y a Santiago. ¿Qué deben hacer ahora porque aman a Cristo? Seguirlo a Él, no vivir para ellos, sino ahora vivir para Él. Y eso implica que me voy a negar a mí mismo para hacer su voluntad y no la mía. Y eso incluye el llevarles el mensaje del evangelio a aquellos que no lo conocen. Y Jesucristo lo repitió de muchas maneras. Por ejemplo, en el evangelio de Juan, en el capítulo 14, ahí 3 veces nos dice que la única manera de demostrar que lo amamos es si obedecemos su palabra. Vean cómo lo dice en Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Una vez, fíjense bien, en un solo capítulo lo dice 3 veces. Versículo 21 de Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego lo repite en los versículos 23 y 24. Si alguno me ama, guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Y una última vez lo dice hasta desde un punto de vista negativo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tan importante es esto que Juan nos lo vuelve a declarar en 2 de sus epístolas.
¿Por qué el Señor guió a Juan a repetirlo tantas veces? Pues porque quería que nos entrara muy bien a nosotros, porque se nos olvida. Vean 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y luego en 2 Juan 6, una carta muy pequeña que casi nunca leemos, dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. En pocas palabras, si tú y yo decimos que amamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos amó primero y nos amó más, la única evidencia bíblica que demuestra que realmente lo amamos es que obedezcamos su palabra. Y no solo obedecer los mandamientos fáciles, porque hay muchos que nos encanta obedecer, como alabarle y cantarle y estar todos juntos teniendo comunión y deleitarnos en algunos aspectos, en algunos pasajes de su palabra que son los que más nos gustan, pero Él quiere que obedezcamos todo, aún los mandamientos difíciles, como llevarle el evangelio a personas que a lo mejor te van a rechazar cuando se los lleves, y que sigas orando por ellos y se los vuelvas a llevar. Y si Él nos encomendó esto, al hacerlo vamos a estar obedeciendo lo que nos dice ahí adelante en nuestro pasaje. En el versículo 18, al llevar el evangelio vamos a estar cumpliendo lo que habla del 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es algo maravilloso lo que aquí nos está revelando el Señor, porque nos está diciendo que somos embajadores de Cristo. Y vean cómo termina: como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Eso es lo que estamos haciendo cada vez que le hablamos a alguien de Jesucristo. Eso es lo que estaba haciendo Gaby cuando le recordó a Santiago, porque se sentía él totalmente condenado por dentro, aunque era moralmente recto. Eso es lo que escuchó Eduardo cuando vino y escuchó ese mensaje de Romanos. Escuchó el mensaje de la reconciliación, y eso es lo que le trajo paz a Judith cuando por fin dijo: Señor, ya no puedo más. ¿Qué hizo ese cambio en ellos y en cada uno de nosotros cuando alguien nos habló de Cristo? El ministerio de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación, que es el mensaje del evangelio. Y ese mensaje a ninguno de nosotros ni a ellos les vino por medio de un ángel. ¿Saben por medio de quién vino? De personas de carne y hueso como ustedes y como yo, imperfectos, pero obedientes, fieles, dispuestos a llevarles este precioso mensaje a los que todavía están perdidos. Y este misterio, esta palabra de la reconciliación, es el glorioso evangelio que Pablo nos lo resume en el siguiente versículo, y que a propósito es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia y más importantes para entender la doctrina de la expiación y de la justificación. ¿Cuál es ese misterio de la reconciliación? Pues lo que Pablo dice en el versículo 21: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje tiene tanta riqueza, tanta profundidad, que podríamos pasar horas sin agotar todo lo que aquí hay. Pero les voy a dar un resumen nada más. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que ese mensaje de la reconciliación es
darle a conocer a los que no lo saben lo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer por sus enemigos. ¿Y qué fue lo que estuvo dispuesto a hacer? Algo inconcebible, que la única persona que ha vivido una vida perfecta en esta tierra, por eso dice que no conoció pecado, el único ser que no nació con una naturaleza caída y que vivió en obediencia perfecta al Padre, Jesucristo, fue tratado por el Padre, por Dios Padre, como si Él hubiera cometido todos los pecados que ustedes y yo hemos cometido. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto Jesucristo a que lo tratara el Padre así. ¿Y por qué estuvo dispuesto el Padre a castigarlo como lo castigó? Por amor, por puro amor, y ese amor es el que nos debe mover a llevar ese mensaje. Y esa es nada más una de los dos preciosos aspectos de este pasaje, que a Él, a Cristo, el Padre le imputó los pecados de todos los que vengan y crean en Él y se arrepientan. Y a los pecadores que como Judith y Eduardo y Santiago y ustedes y yo nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos regala o nos imputa o nos acredita algo que nunca hubiéramos podido nosotros conseguir: la obediencia de Jesucristo. A Cristo le da nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra culpa. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Lo trató como si Él hubiera cometido nuestros pecados. Y a nosotros nos hizo justicia de Dios en Él. Nos regaló, la palabra justicia ahí quiere decir la rectitud o la obediencia perfecta de su Hijo. Y ahora así nos ve Dios, así nos trata, así nos ama, como si hubiéramos vivido la vida de obediencia de Jesucristo. ¿Cómo no lo vamos a amar con todo nuestro ser? ¿Qué otro regalo más grande nos puede dar alguien? Es imposible, no existe otro regalo mayor. Este es el glorioso intercambio por el cual ahora estamos unidos a Cristo y somos nuevas criaturas, porque al que no conoció pecado, le dieron, le cargaron, le imputaron mi pecado y el tuyo. Y a mí, que merecía ese castigo, me imputaron su obediencia, su justicia, su rectitud. ¿Cómo no voy a amar al que me regaló eso? ¿Y cómo no lo voy a amar con todo mi ser y por toda la eternidad? Y estoy casi seguro que si les preguntara si aman a Cristo, todos me dirían que sí. Pero si les hago la pregunta de una manera diferente, ¿cuál sería la respuesta? Si les preguntara, ¿se demuestra tu amor por Cristo por la manera en la que vives como un embajador fiel de Él y le compartes a los que te rodean su evangelio? Y tengamos presente, hermanos, que nuestra misión como embajadores del soberano Rey de Reyes no puede ni debe ser interrumpida por nada ni por nadie, ni siquiera por la pandemia mundial. ¿Por qué? Pues porque el que nos asignó esa comisión y nos hizo sus embajadores resulta ser nada más y nada menos que el que posee toda la autoridad del universo, porque es el dueño del universo. Y un embajador debe hacer nada más una cosa: llevar el mensaje y representar el carácter de su soberano. Un embajador no existe para otra cosa. Si hace otras cosas, lo van a quitar de ser embajador porque está siendo infiel. Y nosotros somos embajadores del soberano de todo el universo. Este evangelio, que no puede ser detenido por nada ni por nadie, porque
Él tiene la autoridad en todo el universo para asignarnos la comisión y además promete que va a ir con nosotros cuando lo estemos compartiendo y que su Espíritu Santo nos va a capacitar cada vez que lo compartimos. Este evangelio no lo va a detener nada ni nadie. ¿Y saben qué va a pasar en estos tiempos de pandemia y de incertidumbre y de cosas terribles que vienen a muchos países? Va a crecer más rápido. Y le pido al Señor que nos permita a ustedes y a mí verlo. Ya está creciendo de manera increíble en muchas partes, pero va a crecer aún más rápido, incluso cuando llegue persecución a nosotros como cristianos, porque no está muy lejos esa persecución. Ahora, ¿cuál debe ser la tercera motivación? ¿Cuál fue la primera? El amor de Cristo. Cómo nos amó Él y que nosotros ahora lo amamos. ¿Cuál es la segunda? Nuestra obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque es la única manera de demostrar que lo amamos es que hagamos lo que Él nos dice. Si no, no podemos decir que lo amamos. Y la tercera motivación es nuestro amor por los perdidos. Y tal vez esta es la más retadora. ¿Por qué debemos desear, anhelar llevar este mensaje y este glorioso intercambio y esta maravilla de regalo que Él nos concede? ¿Por qué debemos desear llevárselos a los que están perdidos a nuestro alrededor? Pues porque el Padre los ama tanto como te amó a ti y me ama a mí. Y ese Padre que los ama quiere que tú y yo también los amemos. ¿Y qué tanto los amó el Padre? Los amó tanto que envió a su Hijo para que cumpliera todo lo que menciona Isaías 53, que es el pasaje del Antiguo Testamento que de una manera más clara y profunda nos muestra los sufrimientos que Cristo iba a venir a padecer. Y de hecho hay muchos paralelos entre Isaías 53 y 2 de Corintios capítulo 5 en el pasaje que acabamos de leer. Fíjense que tanto nos amó a ustedes cuando estábamos perdidos y a mí, y que tanto ama a los que ahorita están perdidos. Los amó tanto que envió a su Hijo para que Él fuera herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados o iniquidades. Isaías 53, 5. Los amó tanto que envió a su Hijo para que sobre Él hiciera caer la iniquidad de todos nosotros. Versículo 6 de Isaías 53. Los amó tanto para que Él derramara su alma hasta la muerte, llevando el pecado de muchos. Y el cumplimiento preciso de esta profecía fue cuando sucedió el glorioso intercambio que acabamos de leer en 2 de Corintios 5, 21. Cuando al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ahí estaba cargando sobre Él nuestros pecados y iniquidades. Ahí lo estaba moliendo por nuestros pecados. Y ahí se estaba cumpliendo todo lo que había anunciado Isaías. Si Dios los ama a ellos y nos amó a nosotros de esa manera, pues nosotros que ya hemos sido beneficiarios de ese amor, también debemos amar hacia los perdidos. Porque recuerden que el Señor Jesús, a quien amamos y a quien queremos obedecer, viendo las multitudes, en Mateo 9:36, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esa misma compasión nos debe caracterizar y mover a evangelizar. Sobre todo actualmente, hermanos, lo repito, porque actualmente hay miles, millones ahí en sus colonias, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus tiendas, que están totalmente confundidos, temerosos, distraídos, desorientados y no quieren reconocerlo. Y tratan de llenar ese vacío en sus corazones pues con las Olimpiadas, pero ya se acabaron, ¿verdad? Con Netflix, con Instagram y con Facebook y con tantas otras cosas.
Tenemos que estar atentos a todos los que nos rodean para ver cuándo es el momento en el que vamos a compartirles este glorioso mensaje. Pero ¿saben cómo debe empezar nuestro acercamiento a ellos? No llegando con la espada desenvainada y decirles: ¿sabías que tú eres un vil pecador, que estás enemistado con Dios y que vas derecho al infierno? No. Hay que llegar primero a amarlos, a interesarnos en ellos, a mostrarles nuestra amistad, nuestro deseo de servirlos, y eventualmente el Señor nos va a dar oportunidades para hablarles de todo el mensaje del Evangelio, que incluye recordarles, claro que sí, su pecado también, pero que hay perdón para ese pecado en Cristo. En Gálatas 6:10, Dios nos llama a que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. ¿Y cuál es el más grande bien que le podemos hacer a alguien? Pues obviamente es darle aquello que le va a suplir su más grande necesidad. ¿Y cuál es la más grande necesidad que tiene todo ser humano? La necesidad eterna de arreglar, de estar en paz en cuanto a cuál va a ser su destino eterno. La necesidad más grande es reconciliarse con el Dios eterno, al que ofenden todo el tiempo. Y la única manera de hacerlo es llevarles este mensaje glorioso. ¿Por qué? Pues porque en ningún otro hay salvación, como dice Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si tú y yo creemos eso también nos debe mover a llevar el mensaje con mayor pasión y con mayor urgencia a los que todavía no lo conocen. Escuchen esta frase, porque es una frase que nos debe redarguir a todos. Si realmente entendemos la gracia que Dios nos ha concedido, si realmente captamos y apreciamos y vemos la gloria y la majestad y el beneficio eterno de lo que Dios hizo por nosotros, cuando al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros y a nosotros nos regaló su justicia, si captamos eso, nuestro corazón arderá por ver que esa misma gracia se les conceda a otros. Y la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que tu corazón ardió por tu deseo de compartirles el amor de Cristo a los que te rodean? Y no nada más a seres queridos, a todos. El Evangelio nos capacita para amar a los perdidos. El amor del Dios Padre nos motiva. La necesidad de los perdidos nos conmueve y el sacrificio de Cristo nos apremia. Y este Evangelio nos fue compartido, ¿saben para qué? Nos fue encomendado, no para retenerlo, sino para compartirlo. Un autor lo dijo de esta manera, dijo: tener el conocimiento de Cristo nos impone el deber ineludible de compartir ese conocimiento con todos los hombres sin demora. ¿Por qué? Porque retenerlo es un crimen de infinita magnitud contra esa gran porción de la humanidad que todavía está en tinieblas. No hablarles de Cristo a tus compañeros de trabajo, a tus familiares, aunque se burlen de ti, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros de hobby, a tus vecinos. No hablarles de Cristo, ¿saben qué es? Un crimen de infinita magnitud, porque tú eres el único que tiene la solución para las tinieblas en las que ellos viven. Y por eso nunca debemos olvidar que este amor por los demás no es un sentimiento bonito, es algo que voluntariamente decidimos hacer. Nunca piensen que el amor es sentimiento o emoción. El amor es una decisión que tomamos de buscar el bien de otra persona, aunque no lo merezca y aunque a ti te cueste. Y por eso les vamos a llevar el Evangelio, porque queremos el bien de ellos, aunque sea para nosotros un sacrificio hacerlo.
pero en lugar de un sacrificio, ¿saben qué debería ser? Lo que cantamos ahorita, un deleite. Nuestro deleite es Él y hablarle de Él a todos. Y algo que nos puede ayudar a ser más intencionales en buscar el bien de los perdidos es meditar en la terrible realidad del tormento eterno en el infierno que les espera a todos los que están en rebelión contra Dios. Por algún tiempo, no sé si ustedes se han hecho esta pregunta, pero yo me hice esta pregunta y era pastor, pero todavía no lo entendía. Por algún tiempo yo me preguntaba, ¿por qué el infierno es eterno? Si nuestra rebelión, nuestros pecados aquí son temporales, aún los pecados de una persona que nunca se entrega a Cristo y que viva 120 años. Pues ¿cuánto dura pecando? 120 años. Pero ¿cuánto va a durar su tormento, su castigo? Toda la eternidad. Y yo como que me preguntaba, ¿no será Dios un poco injusto con eso? Porque le va a dar un castigo que dura toda la eternidad a gente que pecó nada más por 120 años. Y no es injusto. Él es perfectamente justo. ¿Saben por qué? Porque, capten esto, hermanos, que no se les olvide nunca, porque no importa cuánto tiempo permanezca en el infierno una persona, jamás podrá sufrir lo suficiente para balancear las escalas de la justicia divina y para ser admitida en la gloria. ¿Y por qué nunca va a poder balancear esas escalas? Vean por qué. Porque como Dios es infinitamente santo y justo, nuestro pecado, nuestra rebelión y toda ofensa que cometemos contra Él es una ofensa de carácter infinito. Y por eso el castigo también es infinito. Y Dios está siendo perfectamente justo. Y pensar en esto nos debe traer sobriedad, nos debe impactar. Para allá van los que no conocen a Cristo todavía y que a veces son las personas que más queremos en este mundo. Y cuando hablemos con los que no conocen a Cristo, recordemos que ellos están expuestos a la ira de Dios, de la que yo ya fui librado sin merecerlo, como lo expresaron los 3 hermanos que se acaban de bautizar. Fuimos librados de esa ira por pura gracia. Si esas personas no se vuelven a Cristo y no le entregan su vida, lo único que les aguarda es la terrible y merecida ira de Dios que menciona Juan en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, vean que ahí no dice el que cree, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero ¿cómo escaparán de esa ira? Jamás podrán, a menos que tú y yo les hablemos del Hijo de Dios. ¿Y cómo creerán en el Hijo de Dios? Pues si nosotros perseveramos en hablarles, porque a lo mejor las primeras veces nos rechazan. Con cuánto amor y urgencia les estamos compartiendo este mensaje a nuestros seres más queridos que aún están perdidos. Y con cuánto amor y urgencia se los estamos compartiendo, o al menos orando por oportunidades para compartírselo a los que no son nuestros seres más queridos, pero que Cristo los ama igual, que como te amó a ti y como me amó a mí. En conclusión, hermanos, podemos resumir todo esto diciendo que lo que nos debe mover a anunciar el Evangelio es el infinito amor que Dios en Cristo tuvo por nosotros, y ese amor nos impulsa a amarlo a Él con todo nuestro ser y a demostrar nuestro amor obedeciendo su palabra. Y esa palabra nos llama a compartirle el precioso mensaje del Evangelio a aquellos que no lo conocen.
Y creo que si en los últimos meses Dios nos ha estado enfatizando esto, al menos en Juárez, y creo que ahora a ustedes aquí, y en todo el mundo, porque la necesidad mundial es tremenda. Dios nos ha estado hablando de esto para examinarnos, como lo dije al principio, para ver realmente cuánto lo amamos y qué tanto demostramos ese amor por medio de nuestra manera de vivir, para ver en qué áreas tenemos que arrepentirnos y crecer y dejar atrás comodidades, temores, distracciones, vanidades que abundan tanto en nuestros días y concentrarnos en aquello a lo que Él nos llamó, amarlo a Él y por amor a Él, amar a los demás y llevarles el glorioso mensaje del Evangelio. Los animo a que le pidamos al Espíritu Santo que nos redarguya de cualquier pecado o cosa de la que nos tengamos que arrepentir y a pedirle que nos llene para hacerlo con mayor poder y efectividad, y a que tengamos presente esta canción que tal vez algunos la han escuchado, la canta Steve Green en español. Vean qué hermoso dice, tienen que saber, cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa a veces esconde su aflicción, pero solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a nosotros a brillar en un mundo de confusión, porque nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo están. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Y termina así: tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. ¿Y qué tienen que saber? Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Les pido que cierren sus ojos. Voy a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.